Hola, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy no debería sonreír tanto porque os voy a hacer partícipes de una cosa terrible que le ha pasado a una de mis guitarras. En particular a mi Fender Stratocaster. Lo que pretendo con esta información es que a vosotros no os pase lo mismo que me ha pasado a mí. Dale, vamos al lío. Os pongo en antecedentes. Bueno, yo siempre he querido tener una Fender Stratocaster, desde bien pequeñito. La primera guitarra que tuve fue una falsificación de Fender Stratocaster, una de la marca Kumhan, que sería pues equivalente a una Sonora o algo así, incluso peor. La verdad que era una guitarra bastante intocable y enseguida tuve que cambiarla. Por necesidades del estilo de música que tocaba, que siempre era más bien durita, y por lo que se llevaba también por aquel entonces, luego me pasé a Ibanez, y tuve varios modelos de Ibanez. Os pongo fotos de ellos. Por un lado está una Ibanez SGR 800 de las clásicas. Luego tuve una Ibanez Gem, pero de las baratitas. Una 555BK, pero de las de antes, que son bastante mejores que las que hay ahora. Luego tuve también una Ibanez RG 7420 de 7 cuerdas. Ahí ya es cuando me pasé al metal, por así decirlo. Aunque es verdad que he tocado un montón de estilos y con guitarras de 7 cuerdas. Me he tirado un montón de años tocando con guitarras de 7 cuerdas. Después de eso tuve tanto una Sterling John Petrucci como una Music Man John Petrucci, que eran de 7 cuerdas las dos. Y dejé de tocar 7 cuerdas cuando abandoné los escenarios, que no sé si los he abandonado definitivamente, pero hoy por hoy no estoy tocando en directo. Entonces yo siempre había tenido en mente que quería una Fender Stratocaster. Es más por una cuestión de fetiche, una cuestión de que es la guitarra por excelencia. Y luego encima yo que soy súper fan de Hendrix, pues imagínate. El caso es que me compré una Fender Stratocaster, la estándar americana, American Special. Muy económica, la verdad. Me costó alrededor de los 1000 euros, un poquito más de 1000 euros, algo así. Y la guitarra dio muy buen resultado. Lo que pasa que por circunstancias me surgió la posibilidad de hacer un cambio de una de mis antiguas guitarras de 7 cuerdas por una Fender Stratocaster de verdad. Una Fender Stratocaster de Pro. Y por desgracia es esta Stratocaster de Pro la que me ha dado el problema. De la otra Stratocaster ya me deshice hace tiempo, porque esta me gustaba tanto que al final era la única de las dos que tocaba. La principal razón por la que esta guitarra me ha dado un problema es porque yo la compré de segunda mano y uno de sus anteriores dueños la ha maltratado. Obviamente yo no lo sabía cuando la compraba y primer gran error, que no probé esta guitarra antes de comprarla. Me pudo el ansia. Por circunstancias y por dónde la compraba y todo esto me resultó imposible hacerle una prueba en condiciones a la guitarra. De todos modos, tal y como estaba la guitarra cuando yo la cogí, muy probablemente ni siquiera probándola le encontraría el problema que a posteriori salió. Bueno, pues esta es la guitarra en cuestión, ¿vale? Como os he dicho, es una maravilla de guitarra. Esta guitarra es una Fender Stratocaster Deluxe Plus del 96. Era un modelo muy premium, por así decirlo. Siendo una forma clásica de Stratocaster, sin embargo, los elementos con los que venía eran más modernos. Cierto es que las Stratocaster clásicas son las más perseguidas, pero en realidad no son tan cómodas de tocar a lo mejor como con esta. Tiene una forma de mástil mucho más ergonómica. Luego además aguanta perfectamente la afinación por esta cejuela o puente menor que tiene aquí, que lleva como una especie de pequeños rodamientos que me permiten utilizar la palanca, aunque yo normalmente no la uso en esta guitarra, porque tengo otra guitarra para palanquear, y sin que esto me desafine las cuerdas. Además, si os fijáis en la parte trasera, lleva unos bloqueadores en cada una de las clavijas de afinación, y esos bloqueadores me facilitan la labor de cambiar las cuerdas y además aguantan mejor la afinación. ¿Qué es lo que le pasa a esta guitarra? Pues esta guitarra, para mi desgracia, se le curvó el mástil, ¿vale? Si yo la pongo así, podréis ver que se le curvó. Esta guitarra tendría que tener una altura de cuerdas mucho más pegaditas a los trastes. Y ahora mismo no está muy arriba, todavía es tocable, pero la primera vez que la tuve que llevar a luthier se le había curvado muchísimo el mástil. Yo creo que el antiguo dueño, o el anterior del anterior, porque ya os digo, la persona a la que yo se lo compré, estoy muy contento porque no es la primera vez que le compro una guitarra y la otra me salió fabulosa. Si os fijáis, los trastes están escalopados. Hacen esa formita de U, de tal manera que cuando yo pulso, no tengo por qué tocar la madera. Solamente toca entre los dos trastes. Yo imagino que esto es porque la persona que sabía que este mástil se curvaba, lo hizo para contrarrestar el problema. El problema es que la curva cada vez va más. Y lo peor de todo es que esta persona, no sé quién fue, cuando tocó el alma de esta guitarra, si os fijáis aquí, el agujerito que tenéis es para poder tocar el alma de la guitarra. Arriba os pongo un enlace de otro vídeo en el que os explica lo que es el alma exactamente. Bueno, pues este alma se toca con una pequeña llave Allen que se mete en este agujero y entonces vas girando para modificar la curvatura del mástil.
¿Qué pasa? Que las herramientas que se venden en España, las llaves Allen que se venden en España sí que están en sistema decimal, pero las llaves que necesita esta guitarra no están en sistema decimal. Se ha utilizado una llave europea para arreglar esta guitarra americana y como no era exactamente el tamaño que necesitaba, se ha pasado de rosca. Esta pieza, digamos la hembra de esa llave Allen, se ha pasado de rosca y ya no puedo volver a modificar. Ya cuando se me curvó una vez, un luthier que conozco, que es una maravilla, por cierto, os dejo el enlace ahí abajo, consiguió enderezar este mástil pensando que iba a aguantar un tiempo, sin mucha fe. Siempre estuvimos hablando de que probablemente este día llegaría, y por desgracia este día ha llegado. Todavía la curvatura no es tan horrible de no poder tocar la guitarra, pero sin embargo se nota que va a más y muy rápidamente. Bueno, como os decía, él me enderezó el mástil, pero para ello tuvo que forzar aún más esta pieza con lana de roca para conseguir hacer el giro y modificar la curvatura del mástil para que estuviera de forma correcta. Está volviendo a vencer otra vez, está volviendo a curvar y se nota que va a ir a más, así que no nos quedan más narices, nos va a tocar cambiar el mástil. Siempre es una pena cambiar el mástil de un instrumento original, porque los instrumentos originales tienen como un valor añadido por el hecho de ser, pues, de un determinado momento. Y para ello tienen que tener sus piezas originales. Entonces es una pena cambiar este mástil. No sé si lo cambiaré por un mástil Fender o por un mástil Warmouth o algo, pero vamos, conservaré el mástil original para demostrar la autenticidad de la guitarra, vas a decirlo. De todos modos, tampoco me duele tanto cambiar el mástil, porque esta guitarra ya ha perdido mucho valor en el sentido en el que las pastillas están cambiadas. Estas pastillas que llevo aquí son tanto en mástil como en el centro. Llevo las Ingrid J. Malmsteen, que son las pastillas de Seymour Duncan que monta la guitarra Signature de Malmsteen, esa que tiene todos los trastes escalopados. Y en agudos llevo una Pearly Gates doble de Seymour Duncan, la verdad súper recomendable. Tengo otra guitarra en la que también tengo montada la misma pastilla de lo que me gusta. Entonces eso ya estaba modificado, esto estaba alterado ya en esta guitarra. Y el golpeador tampoco es el original. Entonces, y no conservo el original, ni las pastillas originales tampoco. De tal manera que si algún día quisiera yo hacer negocio con esta guitarra, le iba a perder mucho dinero porque está muy bien, funciona de maravilla, pero no tiene piezas originales. Así que no me duele tanto cambiarle el mástil. Aprovechando el cambio de mástil, muy probablemente le voy a meter el diapasón de arce. No sé si un arce especial, un arce de ojo de pájaro, que es precioso, o un arce más común, pero vamos, le quiero meter el mástil de arce porque además todas mis guitarras tienen o diapasón de palo santo o de palo rosa. Entonces, para cambiar un poquito, me gustaría que esta guitarra tuviera el mástil de arce. Esta broma, yo me imagino que entre mástil y mano de obra, menos de 350 o 400 euros no va a ser. Espero que el resultado sea bueno, estoy seguro de que la dejaremos de maravilla y pronto os haré una review de esta guitarra para que podáis escuchar lo bien que se porta. Fender Stratocaster Deluxe Plus del 96. Guitarrón, donde los haya. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo os resulte de utilidad y recordad, tened mucho cuidado y probar a conciencia los instrumentos de segunda mano que compréis y utilizad siempre las herramientas adecuadas para hacer las modificaciones y ajustes en vuestros instrumentos, que si no os pasa lo que a mí. Yo estoy tan contento con esta guitarra que a pesar del cambio de mástil, sé que seguiré disfrutando de ella mucho tiempo. Pero he de reconocer que esto que ha pasado es una verdadera faena. Ale, sed buenos.